Continuamos en el grado de Filosofía en la UNED. Estamos hablando sobre el empirismo, en el tema de la teoría del conocimiento. Vamos a abordar la parte tercera. Ser es percibir. George Berkeley. Los cuerpos como conjuntos de percepciones. Resuelta y decididamente pone Berkeley fin a la actualidad tributante de Locke en relación con el conocimiento de los cuerpos. Para Berkeley resulta incoherente separar una parte del complejo de ideas que como un todo nos ofrece la percepción y mantener otra como únicamente real, con arreglo a la distinción entre cualidades primarias y secundarias que Locke mantenía. Incluso las propiedades matemáticas de los cuerpos son ideas en nosotros como las cualidades sensoriales. Berkeley había intentado demostrar esto en su teoría de la visión, exhibiendo la confluencia de experiencias precedentes y de los juicios por ella determinados en la captación óptica de relaciones espaciales. Por tanto, si todas las propiedades de los cuerpos son, sin excepción, ideas en nosotros, resulta superfluo mantener como portador real de ellas una sustancia desconocida. Lo que nos insinúa con ello Locke, dice Berkeley, es que reconozcamos una abstracción como la única realidad. Ahora bien, no existen conceptos abstractos, no existen ni siquiera en el espíritu, mucho menos in natura rerum. Locke tenía razón cuando afirmaba que tal sustancia no puede conocerse. No existe nadie que pueda pensarla. Es una ficción escolástica. Concluye, pues, Berkeley que para que el sano entendimiento humano, el cuerpo es aquello que es percibido. Nada más y nada menos. Solo los filósofos buscan tras él algo diverso, misterioso, abstracto, que ellos mismos no pueden descifrar. Para el recto sentido, el cuerpo es lo que se ve, se toca, se huele, se oye. Ese es percibir. Así pues, el cuerpo no es otra cosa que un complejo de percepciones. Si se suprimen de una cereza todas las cualidades que pueden ser percibidas por los sentidos, ¿qué queda? Nada. En opinión de Berkeley, el idealismo, que no ve en el cuerpo sino una haz de representaciones, es la opinión del hombre común, y también debe ser la del filósofo. A los cuerpos no conviene otra realidad que la de sus representaciones. Es falso opinar que en ellos o tras ellos se oculta una sustancia que apareciese en sus propiedades. La sustancia no es otra cosa que la suma de estas propiedades. Pero con esta tesis se plantea Berkeley el problema de diferenciar entre los cuerpos reales y los solo representados, imaginados o soñados, cuestión a la que responde con su metafísica espiritualista. Ser es ser percibido. Hay verdades tan obvias y tan al alcance de la mente humana que para verlas el hombre solo necesita abrir los ojos. Tal me parece que es esta que voy a anunciar y que considero de importancia suma, a saber, que todo el conjunto de los cielos y las innumerables muchedumbres de seres que pueblan la tierra, en una palabra, todos los cuerpos que componen la maravillosa estructura del universo, solo tienen una sustancia en una mente, su ser, ese. Consiste en que sean percibidos o conocidos, y por consiguiente, en tanto que no lo percibamos actualmente, es decir, mientras no existan en mi mente o en la de otro espíritu creado, una de dos, o no existen en absoluto, o bien subsisten solo en la mente de un espíritu eterno, siendo cosa de todo ininteligible y que implica el absurdo de la abstracción el atribuir a uno cualquiera de los seres una parte de ellos una existencia independiente de todo espíritu. Para convencerse de ello, basta que el lector reflexione y trate de distinguir en su propio pensamiento el ser de una cosa sensible, de la percepción de ella. Hablemos del trasfondo de una metafísica espiritualista. Entre Locke y Berkeley, la crítica a la metafísica cambia de tendencia y de planteamiento, pues Berkeley solo rechaza la metafísica que hace de la realidad algo material para defender contra Hobbes una metafísica idealista. Se podría decir, pues, que Berkeley fue el más metafísico de los empiristas ingleses, pues no solo afirma la existencia de una realidad trascendente, como pudiera admitir Locke, sino también que esta realidad es objeto de conocimiento. Como hemos visto en su concepción del conocimiento, la realidad de los seres que percibimos en su condición de ser percibidos. Pero tras estas cosas percibidas es preciso admitir la existencia de un sujeto de estas percepciones, un yo que las tiene y que las piensa, que sería el espíritu. Lo absurdo y gratuito de la metafísica tradicional era pensar en la realidad trascendente como sustancia exterior al espíritu que continúa existiendo aun cuando no la percibimos. El espíritu es la única clase de sustancia. Este inmaterialismo, pues,
es una especie de idealismo que solo reconoce como real al yo consciente con sus representaciones y contenidos de conciencia en los que no cabe ya distinguir entre componentes internos y externos, aunque el espíritu no es algo inerte y pasivo, sino por el contrario, un principio activo. Sin embargo, algunas de las ideas que tiene la mente, evidentemente, no pueden debérsele, sino que implican la influencia que sobre ella ejerce un espíritu superior, Dios, que determina que éstas se den de una manera ordenada y coherente. Por tanto, lo que incorrectamente llamamos mundo material es el conjunto constante de percepciones que Dios nos impone. Todo lo que la ciencia puede conocer es un conjunto de apariencias constante, tras de lo cual no hay nada material ni metafísico, sino solo Dios, que no puede ser objeto de conocimiento. La crítica a las ideas abstractas. En virtud de su tesis fundamental, según la cual ser es percibido, Berkeley se ve obligado a afirmar que toda idea debe tener unas características concretas, o sea, no hay ideas abstractas. En este sentido, Berkeley va más allá de Locke, pues no solo niega la posibilidad de un conocimiento de esencias específicas o de procesos de abstracción en el sentido aristotélico del término, sino que sostiene que la idea misma de una idea abstracta es imposible. Así, mientras para Locke es posible separar entre nuestros contenidos de conciencia aspectos como la negritud de objetos, como el azabache, el rostro de un nativo ugandés y el cielo de una noche sin luna, para llegar a una idea común a esta diversidad de cosas, Berkeley afirma que nuestras ideas siempre conservan su particularidad. Y dice, supóngase que un geómetra está demostrando el método de cortar una línea en dos partes iguales. Por ejemplo, traza una línea negra de 1 pulgada de longitud. Esta, que en sí misma es una línea singular, particular, no obstante es general en lo que respecta a su significación, pues tal y como se está usando, representa absolutamente todas las líneas singulares, pues lo que no se demuestra de ella, se demuestra de todas las líneas, o en otras palabras, de una línea en general. Y como aquella línea concreta se convierte en general al convertirse en un signo, así el nombre línea, que tomado en absoluto, debe ser su generalidad. No a que sea el signo de una línea abstracta o general, sino de todas las líneas rectas singulares que puedan existir. Así de pensarse que la última deriva su generalidad de la misma causa, a saber, de varias líneas singulares que de manera distinta denota. Es decir, según este contexto, es el lenguaje el que hace posible que las observaciones que hacemos sobre una línea en concreto se puedan extender a todas las líneas singulares. De ahí que sea posible mantener, en contra de Locke, que la idea debe permanecer concreta. El error de Locke estaría, para Berkeley, en haber pensado que todo nombre tiene o debería tener un solo significado preciso y establecido, lo que predispone a los hombres a pensar que hay ideas abstractas, claramente delimitadas, que constituyen el único significado inmediato y verdadero de cada nombre general. Y sería, en virtud de la mediación de estas ideas abstractas, que un nombre general llega a significar una cosa concreta, mientras que de hecho no hay una cosa tal como un preciso y determinado significado unido a un nombre general, al significar todo nombre general de manera indistinta un gran número de ideas concretas. Esta posición de Berkeley reaparecerá más tarde en Home, que reconocerá su deuda en este punto con el pensador irlandés, manteniendo que su teoría de los universales es uno de los mayores y más valiosos descubrimientos de los últimos años en la República de las Letras. Hablemos del problemático conocimiento del mundo externo. También niega Berkeley la solución que da Locke al problema del conocimiento del mundo externo y que consistía, como hemos visto, en que, desechada la hipótesis metafísica de un conocimiento de las sustancias, se tiene un cierto conocimiento objetivo de la realidad porque se conocen las cualidades primarias de las cosas a través de nuestras ideas primarias. Berkeley, como después de él Home, niega la validez de esa distinción, con lo que se ve abocado a admitir que es imposible para nosotros un conocimiento del mundo externo. Los argumentos con los que Berkeley rechaza la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias son: primero, que todo lo que podemos conocer tiene su punto de partida en la conciencia y sus contenidos. Segundo, que ninguna cualidad de los cuerpos tiene existencia real en ellos. Y tercero, afirmar que solo existen cualidades secundarias. En cuanto a la primera, que todo lo que podemos conocer tiene un punto de partida en la conciencia y sus contenidos, que es la tesis inicial del pensamiento moderno, de la que participa también el empirismo, no hay pues un conocimiento de lo que es el mundo ni por los sentidos ni por la razón.
Y dice, con respecto a nuestros sentidos, en virtud de ello solo tenemos conocimiento de nuestras sensaciones, ideas, pero no nos informan de que existan cosas fuera de la mente o sin ser percibidas. Tampoco sirve acudir a la razón, pues no veo qué razón nos puede inducir a creer en la existencia de cuerpos sin la mente a partir de lo que percibimos, pues incluso quienes defienden la materia no pretenden que haya conexión necesaria entre los cuerpos y nuestras ideas de los mismos. Del segundo punto, en que ninguna cualidad de los cuerpos tiene existencia real en ellos, de los cuerpos nosotros solo tenemos su ser percibido, la tesis básica del pensamiento de Berkeley, y dice: de la misma manera que algunos filósofos modernos demuestran que determinadas cualidades sensibles no tienen existencia en la materia, sino en la mente, lo mismo podrá demostrarse de todas las demás cualidades, sean las que sean. Así, por ejemplo, se dice que el calor y el frío son tan solo afecciones de la mente, y no arquetipos, patterns, de las cosas reales que existen en las sustancias corpóreas que las ocasionan. Pues el mismo cuerpo que resulta frío para una mano parece caliente para otra. Ahora bien, ¿por qué no podríamos también arguir que figura y extensión no son sino imágenes o semejanzas de cualidades que existen en la materia, pues para el mismo ojo, en distintas posiciones, o para ojos de diferente naturaleza, en la misma situación parecen ser diversas, y por ello no pueden ser imágenes de nada que no esté determinado y establecido por la mente? Y tercero, el afirmar que solo existen cualidades secundarias es una consecuencia lógica de la afirmación de la idealidad de nuestras ideas y el desconocimiento de lo que es la materia. El rechazo de la distinción entre cualidades primarias y secundarias debe ser entendido desde la perspectiva del inmaterialismo, con el que Berkeley admite la imposibilidad de un conocimiento del mundo externo con tal de no aceptar la existencia de la materia. Hablemos del fenomenismo y escepticismo, de David Hume. Con él alcanza el empirismo inglés su culminación doctrinal y adquiere la fuerza revolucionaria que partirá de él. Hume rompe drásticamente con la tradición metafísica occidental que va desde Heráclito hasta Leibniz e inicia el movimiento que lleva a las modernas filosofías antimetafísicas. Ya desde la primera sección de su investigación sobre el entendimiento humano, considera la metafísica como resultado de un infructuoso esfuerzo de la vanidad humana que quiso penetrar en una esfera de objetos absolutamente inasequible al entendimiento. Si queremos hacer verdadera filosofía, se hace preciso inquirir antes el poder y la capacidad del entendimiento humano. Más en concreto, al quedar disueltos con su crítica los dos conceptos fundamentales en torno de los cuales había girado el movimiento metafísico del siglo XVII, sustancia y causalidad, son solo relaciones de ideas que no pueden ser explicadas por la experiencia ni por el pensar lógico, sino que reposan en una suplantación de impresiones de la reflexión por impresiones de la sensación. Se quita a la metafísica el fundamento que la sostenía. En su lugar quedará la teoría del conocimiento, como pondrá sobre todo de manifiesto el pensamiento de Kant. Hablemos de principios de la asociación de ideas. Nuestra imaginación tiene una gran autoridad sobre nuestras ideas, y no hay ideas que, siendo diferentes entre sí, ella no pueda separar y juntar y componer en todas las variedades de la ficción. Pero, pese al imperio de la imaginación, existe un secreto lazo a unión entre ciertas ideas particulares que es causa de que la mente las conjunte con mayor frecuencia, haciendo que la una, al aparecer, introduzca a la otra. De aquí surge lo que llamamos el apropos del discurso. De aquí la conexión de un escrito, y de aquí ese hilo o cadena de pensamiento que un hombre mantiene incluso con el más vago reviere. Estos principios de asociación son reducidos a tres, a saber: semejanza. Un cuadro nos hace pensar naturalmente en el hombre que fue pintado. Contigüidad. Cuando se menciona a Saint-Denis, ocurre naturalmente la idea de París. Causación. Cuando pensamos en el hijo, propendemos a dirigir nuestra atención hacia el Padre. Será fácil concebir cuán vasta consecuencia han de tener esos principios en la ciencia de la naturaleza humana si consideramos que en cuanto respecta a la mente, ellos son los únicos vínculos que reúnen las partes del universo o nos ponen en conexión con cualquier persona o objeto exterior a nosotros mismos. Porque como es tan solo por medio del pensamiento como opera una cosa sobre nuestras pasiones, y como estos principios son los únicos lazos de nuestros pensamientos, ellos son realmente para nosotros el cemento del universo, y todas las operaciones de la mente precisan, en una gran medida, depender de ellos. Hablemos sobre impresiones e ideas. En Hume, las tesis distintivas del empirismo, todo nuestro conocimiento se origina en la experiencia, utiliza para su formulación una terminología distinta a la de Locke.
Para Home, es más correcto afirmar que toda idea se deriva de una impresión, pues no todo contenido de conciencia es una idea, sino que es conveniente distinguir entre impresiones e ideas, debiéndonos entender estas últimas como las imágenes que conserva la memoria y la imaginación de las impresiones. En cualquier caso, al igual que Luke, pues Home deja bien claro que no hay ideas innatas ni principios innatos, sino que todos los contenidos de la conciencia emanan de la experiencia sensible. Pero en Home, toda la idea, un sentido más estricto, utiliza para designar los contenidos de conciencia no el término idea, sino el de percepción. Y las percepciones son impresiones e ideas. De las impresiones, que son las sensaciones o aprensiones primeras, más vivas e inmediatas y provenientes ya de la percepción externa, ya de la interna. Y sobre las ideas, que son los contenidos mediatos, reproducidos y constituyen el mundo de lo pensado. Con el material recibido de la experiencia podemos efectuar combinaciones que ensanchan y enriquecen considerablemente nuestro caudal cognoscitivo. Esto se realiza por medio de la asociación de ideas. La aportación de Home en este aspecto es su formulación de las leyes de tal asociación en la que reconoce tres formas: semejanza, contigüidad, espacio-temporal y causalidad. Esta nueva terminología para designar los contenidos de la mente tiene importantes consecuencias teóricas que podrían quedar resumidas así. Primero, aunque Home no invalida la distinción de Luke entre ideas simples e ideas complejas, lo decisivo a la hora de comprender la asociación de ideas simples para formar ideas complejas es el paso de lo vivaz a lo débil, es decir, la pérdida de vivacidad que experimentan nuestras vivencias cuando pasan a ser ideas de la memoria o de la imaginación. Esto no es solo irrelevante, sino que significa que para Home las impresiones no solo son primeras genéticamente, sino que también tienen una cualidad que las coloca por encima de las ideas, a saber, la de depararnos una imagen más precisa e intensa de lo que expresan. Y en segundo término diremos que esta comprensión de cómo se originan las ideas a partir de las impresiones es el modo que tiene Home de plantear el criterio, que según él permite conocer las ideas distinguiéndolas como tales de lo que son meramente términos. Este procedimiento, que algún comentarista ha llamado microscopio humano, es lo que Home describe de este modo. He aquí pues una proposición de no solamente parece de suyo muy sencilla e inteligible, sino que también, si se hiciera uso debido de ella, podría prestar igualmente inteligibilidad a toda discusión y desterrar toda aquella jerga que durante tanto tiempo se ha apoderado de los razonamientos metafísicos y los ha desacreditado. Todas las ideas, especialmente las abstractas, son por naturaleza débiles y oscuras. La mente solo las posee superficialmente. Se tiende a confundirlas con facilidad con otras ideas semejantes. Por el contrario, toda impresión es fuerte y vivaz, y no es tan fácil cometer un error o una equivocación con respecto a ella. Por lo tanto, cuando tengamos la más mínima sospecha de que se está empleando un término filosófico sin significado ni idea, como ocurre con demasiada frecuencia, no tenemos más que preguntar: ¿de qué impresión se deriva dicha supuesta idea? Y si fuera imposible asignarle una, esto serviría para confirmar nuestra sospecha. Del material de nuestro conocimiento diremos que todas las ideas, especialmente las abstractas, son naturalmente débiles y oscuras. La mente no tiene sino un dominio escaso sobre ellas. Tienden fácilmente a confundirse con otras ideas semejantes y cuando hemos empleado muchas veces un término cualquiera, aunque sin darle un significado preciso, tendemos a imaginar que tiene una idea determinada anexa. En cambio, todas las impresiones, es decir, toda sensación, bien externa, bien interna, es fuerte y vivaz. Los límites entre ellas se determinan con mayor precisión y tampoco es fácil caer en error o equivocación con respecto a ellas. Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna, como ocurre con demasiada frecuencia, no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva esta supuesta idea y si es imposible asignarle una, esto serviría para confirmar nuestra sospecha. Conocimiento intuitivo y conocimiento demostrativo. Impresiones del sentido externo, las relaciones del espacio y tiempo. Con su distinción entre impresiones e ideas, se ajusta Home a la distinción entre conocimiento intuitivo y conocimiento demostrativo, cada uno de los cuales tiene su peculiar especie de certeza. El conocimiento intuitivo reside simplemente en la seguridad de las impresiones facticias. ¿Qué impresiones tengo? Puedo decirlo con absoluta seguridad. No puedo equivocarme en cuanto me limito a fijar secuentemente que posee una representación perspectiva de este o aquel contenido simple o compuesto, sin añadir a eso conceptos interpretativos de las clases que sean.
Entre estas impresiones, a las que conviene certeza inmediata, intuitiva, cuenta Hom, de modo preferente, la relación espacial y temporal de los contenidos de la sensación, esto es, la fijación de la coexistencia y sucesión de las impresiones elementales. Por tanto, la contigüidad espacio-temporal es la forma más elemental de la asociación representativa. Junto a ella se dan otras dos leyes asociativas, que son la semejanza y la causalidad. El orden espacial en que se ofrecen los contenidos de la percepción es dado indubitablemente con estos de manera inmediata y poseemos una segura impresión de ellos, ya se perciban los contenidos simultánea, ya sucesivamente. La contigüidad es dada, por tanto, intuitivamente con las impresiones, y de tales hechos, FAT, existe en el espíritu humano un conocimiento enteramente seguro y libre de toda duda. No hay que pasar por alto, no obstante, que esa facticidad absolutamente cierta de las impresiones es para Hom simplemente la de su existencia como representaciones. En ese sentido, y limitación, comprende el conocimiento intuitivo, no solo los hechos de la experiencia interna, sino también los de la externa, pero al precio de que los últimos propiamente sean una especie de los primeros, un saber de meros estados de representación. Impresiones del sentido interno. La semejanza. Un conocimiento demostrativo de certeza, también perfecta, es el que se basa en la impresión de semejanza. Poseemos una clara y distinta impresión de la igualdad o desigualdad y sus diversos grados en las sensaciones. Esta impresión consiste, pues, en el conocimiento de la capacidad de semejanza de nuestro propio, sensitivo, hacer y pertenece, por tanto, a las impresiones del sentido interno, reflexión en Luke. Es decir, esta impresión concierne a las formas de la comparación de las dimensiones que efectuamos en los contenidos dados en la representación y no es otra cosa que un análisis de las legalidades con las que esto ocurre. En consecuencia, sobre ella es sobre la que se basa la matemática como ciencia demostrativa por excelencia, cuyo contenido desarrolla las leyes de legalidad en relación a los números y a las relaciones espaciales. De ahí que Hom se incline a reconocer a la aritmética un valor epistemológico más elevado que a la geometría. En realidad, para Hom, la matemática es la única ciencia demostrativa por dos razones. Una, porque no se refiere a otra cosa que a las posibles relaciones entre contenido de representación. Y dos, porque nada afirma acerca de la relación de estos con un mundo real. Por ello, prevalece en Hom el principio de Gauss, según el cual el objeto de la ciencia es lo cuantitativamente determinable, y esto no versa en rigor sobre el ser, sino sobre el acontecer en la naturaleza. La explicación psicológica de la inherencia, el yo como un haz de representaciones. Para Hom, pues no es demostrable ninguna afirmación sobre el mundo externo. Todo nuestro saber se limita a la comprobación de impresiones y a la relación de estas representaciones entre sí. Por ello no le parece justificado que se intente explicar la igualdad de las representaciones a la manera de una identidad metafísica. Esto es lo que ocurre con el empleo del concepto de sustancia, de donde proviene este concepto. No es percibido. No se encuentra como contenido en las sensaciones particulares ni en las relaciones de estas. La sustancia es el portador desconocido e impredicable de los contenidos conocidos de las representaciones. ¿De dónde procede esta idea? Para la que no se encuentra en todo el ámbito de las sensaciones impresión alguna que sea su imprescindible original. Hay que buscar su origen en la reflexión. Es la copia de un múltiple, repetido, enlace de representaciones. Por una repetida confluencia de las impresiones, por el hábito de representarse objetos iguales, se va engendrando, en virtud de la ley de asociación de ideas, cierta coacción a admitir la representación de su coexistencia y el sentimiento de esta necesidad asociativa de representar que acaba por ser pensada como real y que pertenecía de los elementos sensoriales, esto es, como sustancia. Así se explica psicológicamente la forma conceptual de la inherencia y se abandona su interpretación epistemológica. A ella no corresponde otra cosa que el sentimiento de una igualdad del enlace de las representaciones y como de la existencia no tenemos nunca otra noticia que la que nos suministra la percepción inmediata sensorial. La realidad misma del concepto de sustancia es indemostrable. Hom prolonga aquí por lo que hace a las cosas corpóreas, la doctrina de Berkeley, quien solo había hecho a medias la crítica del concepto de sustancia, y partiendo de la tesis berkeleyanas de que los cuerpos son meros complejos de sensaciones, de que su ser se identifica con su llegar a ser percibidos, de que no tiene sentido hipostasiar como sustancias desconocida la correlación de ellos, y solo queda refutar que existen las sustancias anímicas, los espíritus, las res cogitans, que Berkeley admitía.
Hone ve en ella portadores de todas las funciones de la representación. Para Hone, lo que Berkeley ha mostrado de la certeza vale también para el yo. Incluso la percepción interna muestra solo actividades, estados, propiedades. Si se hace abstracción de estos, no queda nada de la res cognitas, Descartes. Solo el hábito del enlace constante de las representaciones se halla en la base del concepto del espíritu. Incluso el yo es un haz de representaciones. Hablemos del yo. Cuando hablamos del yo o de sustancia, debemos tener una idea concertada con esos términos, pues de lo contrario serían absolutamente ininteligibles. Toda idea se deriva de impresiones precedentes, pero no tenemos impresión alguna de un yo o sustancia como algo simple e individual. Luego, no tenemos idea alguna de esas cosas en ese sentido. Cuando vuelvo mi reflexión sobre mí mismo, nunca puedo percibir este yo sin una o más percepciones. Es más, no puedo percibir nunca otra cosa que las percepciones. Por tanto, es la composición de estas la que forma el yo, y podemos concebir que un ser pensante tenga muchas o pocas percepciones. Supongamos que la mente se reduzca a un nivel más bajo que el de la vida de una ostra. Supongamos que no tenga sino una sola percepción, la de sed o hambre. Examinemos la mente en esta situación. ¿Concebiréis alguna otra cosa allí, aparte de la mera percepción? ¿Tendréis alguna noción de yo o sustancia? Y si en este caso concreto no la tenéis, la adición de otras percepciones no podrá daros nunca tal noción.